estaba muy deprimida porque cada vez que quería hacer algo, venía un pensamiento a mí que me detenía de hacer eso. Cada vez que venía una oportunidad, no sentía que era suficiente. Cada vez que venía una persona, yo autosaboteaba esta situación. Y ahora entiendo por qué todo esto estaba pasando. Hola guapas, bienvenidas. El día de hoy vamos a hablar de por qué estamos confundidas. ¿Por qué cuando estamos en una situación difícil de nuestra vida empezamos a confundirnos porque no sabemos qué hacer? No sabemos qué camino escoger, no sabemos qué es lo mejor para nosotros. Esta confusión en nuestra mente causa que nos quedemos paradas, estancadas y muchas veces hasta deprimidas. Así que quédate hasta el final si quieres entender por qué puede haber mucha confusión en tu vida. Yo soy Cristina Nájera y acá estamos para crear una vida plena. Voy a comenzar contándoles una historia mía de cuando me di cuenta de cuál era uno de mis love languages, mis maneras de comunicar mi amor. Cuando yo tenía 8, 7 años, yo salía a comer con mis familiares. Tengo una familia muy numerosa y mis tíos, mis primos, mis tías me llevaban a comer. Y cada vez que yo salía a algún restaurante, yo pedía comida para llevar porque yo sabía que mi padre amaba la comida. Y cada vez que yo llegaba, bueno, él llegaba en la noche y yo le mostraba lo que le había traído de comida, él era súper feliz. Era como que yo veía en sus ojos esa felicidad, no de verdad en la comida, sino en cómo yo era tan feliz compartiéndole algo que yo había hecho. Era como el acto de yo haber pensado en él, de saber que a él le gusta esto y yo haber ido a pedir algo para llevar y también luego conservarlo hasta que él llegue después del trabajo. Entonces ahí es cuando me di cuenta que esta era una de mis maneras de mostrar amor. Y luego, cuando ya pasó el tiempo, estoy acá en Dubái, estaba yo caminando y encontré un supermercado. Entré al supermercado, me dieron ganas de comprar unas orejitas, que son unos como panes que venden en las pastelerías. Y yo estaba súper feliz caminando, comiendo mis orejitas, súper agradecida de todo lo que Dios me ha dado, de lo bendecida que yo me sentía de poder estar en un lugar tranquilo, de poder estar disfrutando de lo que tengo ahora, que creo que es algo que no tenía antes porque estaba tan confundida, estaba tan concentrada en cosas que no eran lo que añadían valor a mi vida. Y de repente escucho que alguien está llorando, súper, súper loud, súper fuerte. Yo como, ¿qué está pasando? Regreso a ver y había una chica en una banca llorando desesperadamente. Era una chica rubia, muy bonita. Y yo me acuerdo que alguna vez estuve en esa situación. Yo también estaba llorando por situaciones diferentes. Y yo iba a seguir caminando, pero algo me hizo detenerme y le dije a Dios que me dé la valentía y el coraje de ir y sentarme al lado de ella y preguntarle cómo está, si necesitaba algo. Entonces fui, me senté y le pregunté, ¿necesitas algo? ¿Estás bien? Y lloraba desesperadamente, casi ni podía hablar y me dijo, mi novio terminó conmigo, ni siquiera me llamó, solo me mandó un mensaje y ahora no me contesta. Estuvimos juntos un año y lloraba y lloraba y lloraba. Y yo con mis orejitas le digo, ¿quieres un poco? Y me dijo, sí, estaba comiendo las orejitas súper feliz igual. Y yo como, wow, le cambió el mood. Y luego esta chica, la primera pregunta que me hace, que esta fue mi señal para venir acá a hablar de esto, porque ya hace algún tiempo yo quería hablar de esto, pero es algo tan profundo y tan interesante y que requiere un montón de research, un montón de investigación para de verdad entender el impacto que esto puede tener en nuestras vidas. Esta mujer, esta chica de 26 años, me pregunta,
¿tú crees en la numerología? Y yo le digo, yo creo en Dios. Y me dice, ayer tuve una llamada con esta mujer de numerología y me dijo que me iba a casar con este chico. Y ahora este chico me termina y solo por mensaje ya no me responde. No entiendo qué está pasando. Y lloraba y lloraba. Entonces, ahí es cuando me di cuenta que hay muchas personas confundidas y yo estuve así en algún punto porque pensamos que hay personas que nos pueden decir qué va a pasar con nuestra vida. Hay cristales, hay tantas cosas a las que ahora estamos expuestas que pensamos que nos pueden ayudar a saber nuestro futuro. Y yo me puse a pensar, ¿desde cuándo yo empecé a buscar estas cosas o a pensar que esto iba a ayudarme para saber cuál es mi futuro, para confiar en unos cristales o algo material, que esto es lo que me va a dar lo que yo estoy buscando? Fui a mi pasado y me acuerdo que tuve la fortuna de estar en un colegio católico, estábamos leyendo la Biblia. Desde ahí yo tenía muy presente a Dios porque me acuerdo que, por ejemplo, cada vez que yo tenía miedo, estaba aprendiendo a esquiar, yo no le pedía a alguien que me ayude, yo cerraba los ojos y le decía a Dios, ayúdame. Y también cada vez que yo estaba feliz, que cada vez que yo veía un atardecer, yo veía el atardecer y decía, gracias, gracias Dios por crear este mundo tan lindo, porque yo siempre lo tuve desde niña. Pero ¿qué pasó a lo largo de mi vida? Cuando llegué a Los Ángeles, tuve un encuentro con estas otras cosas, me expuse a muchas personas que creían en diferentes maneras de espiritualidad y que tenían una vida muy distinta y que estaban en un entorno muy distinto y esto me daba curiosidad. Yo pensaba, ¿por qué estas personas creen tanto en esto? ¿Por qué estas personas necesitan de estas sustancias para crear cosas o para ver el mundo de manera distinta? Entonces, al estar ahí, me di cuenta de cómo esto era tan poderoso, porque somos seres espirituales y yo creo que la mayoría de personas sabemos que hay algo más grande que nosotros y que nosotros no lo podemos ver. La espiritualidad no es algo que tú ves, es algo que tú experimentas, que sientes. Al yo darme cuenta de cómo era esta realidad en Los Ángeles y ver todas estas personas con cristales, con haciendo yoga, me di cuenta que cada persona tenía una manera de conectarse con espiritualidad. Y también las sustancias que en Los Ángeles eran legales y en otras partes del mundo no son legales por obvias razones. Yo me acuerdo que caminaba en el Hall de Stars, en el Camino de las Estrellas de Hollywood, y yo me imaginaba algo espectacular, algo como lo pintan en las novelas, pero era tan triste porque había muchos homeless, muchos vagabundos viviendo ahí, pidiendo limosna para comprar estas sustancias, personas caminando, gritando cosas raras, y era muy triste porque yo me daba cuenta que era una realidad distinta, pero que las personas no estaban felices, las personas estaban en otro mundo, era como que si experimentaban realidades tan distintas. Entonces, ahí es cuando me di cuenta que cada persona está conectada a algo y aquí es cuando empecé a yo ver al universo, a la astrología y a estas cosas con mucha curiosidad. Y yo empecé a leer, a ver de qué se trataba, cómo funcionaba y la verdad es que nunca lo entendí. Cada vez que yo quería entender el detrás y cómo funcionan y por qué hay tanta gente que cree en eso y por qué tal vez a gente le funciona y a otra no. Y esto me mantenía confundida. Me mantenía confundida porque yo no sabía exactamente de dónde venía el origen. Lo investigaba en línea, no encontraba nada concreto y había personas que habían creado ciertas cosas, pero yo creo que la espiritualidad va más allá de las personas, va más allá de lo que nosotros podemos ver. Y si una persona puede crear algo,
yo creo que hay algo detrás que le ayudó a crear eso. No fue por obra de la nada, es algo que siempre está detrás. Y yo creo en Dios y para mí la manera en la cual nosotros podemos entender la vida es gracias a la Biblia, que nos muestra cómo vivir. Y es el blueprint más accurate, es la manera más sencilla de entender cómo vivir, cómo hacer las cosas. Y cuando empecé a leer la Biblia me di cuenta que todo estaba ahí. La Biblia te muestra cómo debes vivir. Luego cuando fui a Bali también descubrí más cosas y aquí es cuando de verdad me di cuenta del poder de los espíritus, porque en Bali la gente es tan espiritual. Cada vez que tú vas a un sitio en Bali, tú vas a ver que tienen unas ofrendas. Estas ofrendas son plantas con galletas, varias cosas que son de este tamaño. Lo que ellos piensan es que los espíritus van y comen. Por eso es que siempre les están dando las ofrendas y siempre les ponen en la entrada de su casa o de su tienda o de cualquier sitio. Y es tan interesante porque ellos creen tanto en eso. Ahí es cuando me di cuenta que cada cosa, cada situación tiene un espíritu detrás. Y ahora lo que yo veo es que yo soy como un vaso y este vaso se llena de espíritus. Entonces, cada vez que yo leo la Biblia, me acerco a Dios, me lleno de su Espíritu Santo, que es lo que Él nos dio para estar más conectados con Él. Pero también pueden haber los otros espíritus, nos van a llevar a hacer otras cosas y nos van a confundir. Ahí es cuando me di cuenta que yo estaba confundida porque estaba dejando entrar a otros espíritus. Y esto era como una guerra entre mis espíritus que no me dejaban avanzar. Entonces, cuando me di cuenta de esto, empecé a cuidar muchísimo qué escucho y qué veo, porque es por ahí normalmente por donde entran los espíritus. Y es interesantísimo porque, por ejemplo, ves una película. Hay una película por la cual muchas mujeres van a Bali que yo no sabía porque no la había visto cuando ya estuve en Bali, la vi. Y era que esta mujer creo que se divorció y se fue a Bali y encontró el amor de su vida o algo así. Es tan poderoso como esto hacía que muchas mujeres vayan a Bali. Yo llegué ahí y veía muchas mujeres solas, entonces me daba mucha curiosidad de entender por qué ellas estaban ahí. Y ellas habían visto esta película, habían leído el libro y habían tenido un heartbreak. Les habían roto el corazón, entonces era como que su manera de escapar de esa tristeza y encontrar una nueva oportunidad, una nueva vida en Bali. Entonces, en Bali se practica muchísimo el yoga, meditación, estas cosas que yo pensaba que no tenían impacto, pero al entender que yo soy un vaso lleno de espíritus, cada vez que yo hacía algo estaba invocando a un espíritu. Cada vez que yo hacía una actividad, leía un libro o empezaba a creer en cosas, y estaba invitando a esos espíritus a que vengan. Y es ahí donde yo creaba confusión en mi mundo. Yo creaba confusión porque yo sabía que Dios estaba conmigo, el que siempre me iba a cuidar, a proteger y a proveer. Pero cuando yo empecé a practicar, por ejemplo, yoga, porque son posturas y es plenamente espiritual, no es simplemente un ejercicio, también es conectado con la espiritualidad. Y cuando tú practicas eso, estás invitando a otros espíritus. Y es ahí cuando me di cuenta que yo estaba haciendo cosas inconscientemente que me estaban llevando a la confusión. Aquí es donde es súper importante aprender a discernir. Cuando tú te das cuenta del impacto que cada cosa, cada situación, cada persona está teniendo en tu vida, tú puedes empezar a darte cuenta de qué es lo que quieres que se quede en tu vida y qué quieres dejar ir. Otra cosa es interesante. Muchas veces personas piensan que los cristales pueden cambiar tu vida y yo en algún punto también caí en eso. Estábamos un día caminando en un sitio que se llama Souk Market en Dubai y fuimos a comer comida mexicana. Estábamos caminando con mis amigas y de repente vimos una tienda que tenía estos cristales. Mi amiga se emocionó y dijo, ah, yo quería comprar esto. Entramos y todas empezamos a ver y esta persona nos estaba explicando
qué hacía cada cristal. Me acuerdo que uno era para la salud, otro era para el poder, otro para el amor. El rosado para el amor, ese yo me lo compré. Y luego empecé a darme cuenta qué es lo que tenía que hacer con estos cristales. Entonces decían que teníamos que llevarles al mar, luego también ponerles debajo de la luna, cosas muy raras que la verdad nunca hice. Entonces nunca puse mi fe en estas cosas porque la realidad es que a pesar de que hay mucha gente hablando de eso, hay mucha gente que los compra, nosotros tenemos la capacidad de discernir, de decir, ok, ¿es esto en realidad lo que me va a ayudar en mi vida? ¿Es esto en realidad lo que yo quiero que me ayude en mi vida? ¿De dónde vienen? ¿Por qué mucha gente los usa? ¿Por qué a mucha gente le funcionan y a otros no? Entonces, esa capacidad de discernimiento es súper importante para que tú te des cuenta de cada cosa que entra en tu vida. Y luego, esos cristales yo los hice a un lado porque a la final yo sabía que no era algo que yo quería usar, los tuve y ahora me parece una locura porque soy tan cuidadosa con qué cosas tengo en mi vida, con qué veo, qué escucho. Mi música ha cambiado por completo. Antes no me preocupaba por lo que escuchaba, iba a cualquier sitio sin pensar qué música iban a poner. Ahora es muy diferente. Y con esto no quiero decir que vas a vivir aparte. Estamos en un mundo donde tienes de todo. Lo importante es que seas muy consciente de el impacto que cada cosa puede tener en tu vida. Y luego con esto quiero también contarles algo que yo casi hago, que gracias a Dios y gracias a que no se dieron estas situaciones, no hice. Hay mucha gente que me dice que ha ido a América Latina a probar ayahuasca. Y yo tenía tanta curiosidad porque había gente que me decía que solo viajaba por eso. Y yo viniendo de allá, nunca lo había probado y tenía mucha curiosidad. Así que cuando fui a Ecuador, le pedí a un miembro de mi familia que estaba en el oriente que me ayude a encontrar esto. Empezamos a buscar en internet y luego veíamos todos estos videos súper, súper fuertes de gente que le pasaban muchas cosas porque hacían estas ceremonias y gente extranjera, gente que venía de todo el mundo y que experimentaba ciertas cosas que lo que decían es que tú como que volvías a nacer, revivías o algo moría dentro de ti. Entonces yo tenía mucha curiosidad porque, como ustedes ven acá, es de canales de autoconocimiento, es como, quiero conocerme, quiero saber por qué soy así, quiero saber qué pasa si hago esto. Y en este camino de autoconocimiento es cuando de verdad encontré quién soy y de verdad encontré cómo vivir mi vida, que ya les comenté al principio. Entonces, yo estuve en Ecuador, le dije a esta persona que me ayuda a encontrar eso. Mi familia estaba preocupada porque veían esos videos y me preguntaban que por qué yo quería hacer eso. Y ellos son súper, súper lindos conmigo cuando yo voy allá, los pocos días que me quedo, siento todo ese amor incondicional que ellos tienen por mí y obviamente me quieren hacer feliz. Pero esto en particular les llamó la atención porque veían los videos y era algo muy peligroso porque tú ves que está haciendo la gente, tú ves que está fuera de sus sentidos, no está consciente de lo que está haciendo. Entonces, a pesar de eso, yo tenía tanta curiosidad y esta persona regresó del Oriente y yo súper emocionada le dije, ¿encontraste? ¿Qué te dijeron? Y me dijo, sí, conocí a un shaman y él me dijo que me podía dar un poco, yo lo podía traer acá porque yo no vivo en la Amazonía. Dije, bueno, entonces la próxima vez que vengas me lo traes y así puedo probar. Y me dijo, sí, vamos a ver, porque me dijo que no es recomendable que lo hagas sin esta persona que es el shaman. Entonces vino la siguiente vez y yo emocionada otra vez, ¿ya me trajiste? ¿Dónde está? Y me dijo, no, no te traje porque siento que es muy peligroso y aparte esta persona me dijo que no debería de hacerlo si no está alguien que sepa de eso o alguien que de verdad entienda cómo funciona y toda esta ceremonia y ritual. Entonces yo dije, ok, entonces yo voy a ir allá. Justo en ese momento
Pasa que en Ecuador hay un toque de queda en el cual ya no podemos salir, creo que después de las 9 de la noche o 10, no me acuerdo la hora exacta, y mis viajes se cancelan. Ya me quedaba solo una semana y obviamente con este estado de queda que es preocupante, que es alarmante, que es donde todos debemos permanecer en casa, yo cancelé todos mis viajes. Estaba mi país pasando por esta situación y ya se quedó ahí y no lo hice. Y ahora estoy tan agradecida porque siento que mi cuerpo está lleno del Espíritu Santo, que es lo que yo necesito, que es lo que yo todos los días pido, porque de otra manera hubiese habido otros espíritus dentro de mí que me hubiesen llevado a hacer cosas distintas. Y creo que cada cosa que nos pasa en la vida es para darnos cuenta de dónde venimos, de quiénes somos, de por qué tenemos esta vida que tenemos, de la bendición que tenemos de ser hijos de Dios, que es mi identidad, que es desde donde yo vivo. Y este video es simplemente para que te des cuenta de por qué estás confundida y para que entiendas que la confusión no es algo que debería ser constante en tu vida. Dios nos ha dado la manera ideal para vivir. Está escrito todo en la Biblia y creo que cuando empezamos a darnos cuenta de eso, empezamos a de verdad vivir desde ahí y no desde lo que dice la gente, desde los movimientos que hay, desde cuáles son los trends, cuál es la moda. Muchas veces nos dejamos llevar por ejemplo, esta película que les conté de Eat, Pray, Love, que la gente se iba a Bali simplemente por eso. Y cuando yo veía a estas chicas, yo les preguntaba, ¿y qué pasó? Y me decían, sí, terminé con mi novio o me divorcié. Y venían a Bali a encontrar algo que la verdad no sé si lo encontraron. Yo allá me di cuenta que la espiritualidad es súper, súper importante. Mientras más conectados estemos con quien nos creó, vamos a estar más en paz, tranquilos, porque los frutos del Espíritu Santo son alegría, paz, paciencia. Y eso es algo que uno no puede comprar, eso es algo que uno no puede encontrar en cosas de afuera o en personas. Cuando tú estás tranquila, paciente, feliz, alegre contigo, es porque estás conectada con Dios, con el Espíritu Santo, es porque Él te está cuidando y protegiendo. Y esto me hace muy feliz de compartir porque por mucho tiempo yo buscaba afuera y trataba de llenarme con cosas, con personas. Y al ahora, en este camino de fe, porque eso es lo que también me conecta con Dios, tener mucha, mucha fe y todos los días hablar con Él, todos los días rezar, todos los días leer la Biblia y conectarme con personas que también creen en Él, me ha cambiado totalmente y creo que si queremos vivir una vida plena, esta para mí ha sido la mejor manera de tener esta vida que yo tanto buscaba y que ahora la tengo. Nos vemos en mis próximos capítulos. Comparte esto con quien lo necesite.